texto nada difícil de predicar. Y lo vamos a leer para que ustedes mismos se den cuenta por qué. Pero antes de eso, quiero hablarles de algunas estadísticas, principalmente en México, las cuales nos dicen que entre las principales causas de divorcio se encuentra el abandono del hogar, la violencia intrafamiliar, el adulterio o la infidelidad, a pesar de que la causa más común es el consentimiento mutuo. Tan solo en 2016 hubo 58,032 divorcios por mutuo acuerdo. En el 2016, 1,799 parejas se separaron debido a que uno de los integrantes de la familia abandonó sin motivo o justificación aparente el hogar en un periodo de 6 a 3 meses. En el mismo año se registraron 585 divorcios a causa de la violencia familiar. Sin embargo, esta razón se incrementó en un 25% para el 2018, por lo que el tema resulta alarmante para las autoridades. Ser infiel es una de las causas menores. Sin embargo, hace 2 años esta fue una de las justificaciones para los 277 casos que se dieron. Según el portal de infidelidad más famoso del mundo, Ashley Madison, las citas extramaritales, es decir, el adulterio, las relaciones ilícitas fuera del matrimonio han aumentado. Esto dice el INEGI acerca del divorcio en los últimos 10 años. En 2012, por cada 100 matrimonios hubo 17 divorcios. En 2015 esta cifra se elevó a más de 20 divorcios. En 2019, por cada 100 matrimonios se registraron 32 divorcios. En 2020, por la pandemia del COVID-19, disminuyó a 28, pero en 2022 se volvieron a incrementar y por cada 100 matrimonios ocurrieron 33 divorcios. Es decir, que 1 de cada 3 matrimonios está destinado al fracaso. ¿Por qué? Jesús nos dice hoy en este pasaje, por la dureza del corazón de los hombres. Todas las causas que he mencionado tienen que ver, todas y cada una de ellas, con una sola razón en el corazón: la dureza, un corazón endurecido. ¿Qué dice Dios acerca de esto? A la luz de este pasaje vamos a entender que el sacrificio de Jesús nos enseña cuánto aborrece Dios el divorcio. El sacrificio de Jesús, mis hermanos, nos enseña cuánto aborrece Dios el divorcio. Así que pidámosle su ayuda para que Él nos ilustre por medio de su palabra. Vamos a leer lo que dice Marcos 10, versículos 1 al 16. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a Él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Ahora Jesús está saliendo al territorio gentil y regresa nuevamente al territorio judío y comienza a enseñar nuevamente, y vean lo que sucede ahí. Se acercaron algunos fariseos y para poner a prueba a Jesús le preguntaron si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés?, les dijo Jesús. Ellos respondieron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo: por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Y por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto, y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos lo reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los que son como estos
es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía y poniendo las manos sobre ellos. Los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Déjeme explicar un poquito de lo que está sucediendo en este pasaje. Como ya lo habían hecho antes y lo van a volver a hacer de nuevo más adelante, los fariseos vienen a Jesús para ponerlo a prueba. Y ahora lo que quieren hacer es involucrarlo en un tema sumamente controversial para aquel momento, porque incluso entre mismos judíos, incluso entre los mismos religiosos de aquella época, existía el debate acerca de si Herodes Antipas se había divorciado legítimamente de su mujer para casarse con Herodías. ¿Se acuerdan que eso fue lo que metió en problemas a Juan el Bautista? ¿Se acuerdan ustedes que Juan el Bautista fue mandado a asesinar por Herodías porque él se metió en lo que no le importaba, diciéndole a Herodes: tú estás cometiendo adulterio porque te divorciaste ilícitamente de tu mujer para tomar otra mujer que no es la tuya, sino la de tu hermano? Entonces los fariseos ahora están poniéndole una trampa a Jesús, porque saben que de acuerdo a la respuesta que él dé, su vida puede empezar a correr peligro. La manera en la que ellos quieren poner a Jesús a prueba, porque como ya hemos visto antes, ellos ahora quieren matarlo. Pero Jesús responde de una manera que nos deja a todos completamente atónitos. Él recurre a las Escrituras. Jesús se va hasta Génesis y a Deuteronomio. En Génesis, cuando él hace alusión a que desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer y los diseñó de tal manera que cuando existe esta unión sexual entre un hombre y una mujer, pasan a ser una sola carne. Hay un pacto que se genera en ese momento, en una pareja que deciden dejar padre y madre y unirse delante del Señor para formar un matrimonio. Y como esto fue idea de Dios y Dios lo diseñó de esta manera desde el principio, lo que Jesús está diciendo aquí: nunca el divorcio fue bien visto por Dios, nunca fue parte del plan original. Dios aborrece el divorcio. Esta es la respuesta corta. Sin embargo, por otra parte, Jesús les pregunta, aludiendo a Deuteronomio 24, el 1 al 4, después lo puede ver en su casa, donde se abre la puerta, una concesión para que un hombre masculino, y digo esto para que no se interprete como género, pero un hombre pueda darle carta de divorcio a su mujer, porque ahora la repudia tanto que ya no quiere hacer vida con ella. Pero lo que Jesús les está diciendo aquí es que Moisés no estaba diciéndoles: es la voluntad de Dios que ustedes se puedan divorciar simplemente cuando ya no les convino el matrimonio, sino que le está diciendo: por la dureza del corazón de ustedes, no hay más remedio que muchas veces abrir una puerta, conceder válgase la redundancia, una concesión, una salida a una situación que es irremediable por la dureza de su corazón. Los fariseos conocen las Escrituras y ellos saben que por la dureza de sus corazones están tentando a Jesús, y ellos están entendiendo ahora que por la dureza de su corazón ellos estaban adulterando la palabra del Señor, utilizándola para su conveniencia. Ellos estaban aprovechando de la ley mosaica para cometer adulterio. Pero Jesús utilizó esto para enseñarles a ellos y para enseñarnos a nosotros cómo es verdaderamente el matrimonio en el reino de los cielos. ¿Qué lugar ocupa el divorcio? Y Jesús nos dice: no tiene lugar en el reino de Dios. La razón por la que Dios dio el divorcio, les está diciendo a ellos, al hacerlos reflexionar en las Escrituras, fue principalmente en respuesta al sufrimiento que causa el pecado.
Hermanos, los corazones de los hombres y de las mujeres a causa del pecado se endurecen y por eso en la relación matrimonial se produce tanto sufrimiento entre dos personas que están supuestas, es más, que se prometieron amarse hasta la muerte. ¿Cuántas veces la influencia del mundo es la que está gobernando nuestra manera y nuestra concepción del matrimonio? El problema es que hemos dejado como sociedades, y peor aún como cristianos, que el modelo del mundo afecte nuestra manera de ver el matrimonio, dejándolo como una alianza que se parece más bien a un trato de negocios en el que si te conviene permaneces, si no te conviene te alejas, se acabó y emprendes otro negocio. Pero a los ojos del Señor el matrimonio es sagrado. Esto es lo que Jesús está diciendo. Y Jesús está diciendo, y si el Señor por medio de Moisés les abrió la concesión para que se puedan divorciar, es para que no se hagan más daño el uno al otro. Mis hermanos, nunca ha habido una época en la historia de la iglesia cristiana en la que sea sencillo, en la que sea fácil hablar del tema del divorcio. Es sumamente incómodo, es sumamente difícil para la iglesia, es sumamente incómodo para los pastores enfrentar estas circunstancias con la iglesia, predicar acerca de textos como este. Porque parece que lo que Jesús está enseñando acerca del divorcio y como vimos aquí acerca de los niños en este pasaje, es algo difícil de escuchar, no suena muy amable de parte de Jesús. Como que Jesús está siendo demasiado duro, más duro de lo que nosotros esperaríamos que Jesús fuera con nosotros. Donde Él está diciendo cualquiera, escuche bien, cualquiera que se divorcie está cometiendo adulterio. Y en el pasaje paralelo de Mateo agrega una frase que Jesús dijo: cualquiera que se divorcie por cualquier causa excepto por adulterio, cuando se vuelve a casar está cometiendo adulterio. Es decir, Mateo está mostrando cómo sí, es verdad, el Señor abrió esta puerta porque cuando un corazón endurecido de un hombre, hombres, quiero hablar con ustedes el día de hoy acerca de cómo el mundo ha afectado la manera en que nosotros vemos a las mujeres. La sexualidad ha sido tremendamente afectada por la pornografía. De hecho, la palabra que se utiliza, que involucra aquí divorcio en el original, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con adulterio, con fornicación, con todos los pecados que tienen que ver con la sexualidad. La sexualidad antes del matrimonio afectará tu matrimonio cuando tú lo consumes delante del Señor. La sexualidad fuera del matrimonio daña terriblemente aquello que Dios estableció como sagrado. Pero siempre que a la mujer se le es visto como un objeto sexual, nuestra cultura el día de hoy está hiper, mega sexualizada. De tal manera que están diciendo, cantando a viva voz, que la mujer debe ser utilizada como un objeto sexual. Y las mujeres, las jovencitas, están cayendo en esta idea errónea, equivocada. Pero Jesús nos está diciendo aquí que, déjame explicarlo de esta manera. Pablo en 1 Corintios capítulo 7 comienza diciendo a los matrimonios, santifiquen su matrimonio por medio de la sexualidad. Jesús dijo en este pasaje que porque Dios diseñó el matrimonio de tal manera que cuando un hombre se une a su mujer, se convierte en una sola carne. Y puedo entender qué es lo que Pablo está tratando de decir en 1 Corintios 7, cuando les dice, a causa de las fornicaciones, a causa de las tentaciones sexuales que ustedes van a enfrentar todos los días, santifiquen su matrimonio por medio
de la sexualidad. Y no se separen el uno del otro, a menos que sea, es decir, no se nieguen el uno al otro, a menos que sea para dedicarse a un tiempo en el que ustedes quieren estar orando y ayunando, pero en cuanto terminen de esa disciplina espiritual, regresen a santificar su matrimonio por medio de una sexualidad saludable. Porque los hombres somos mayormente tentados a ver a la mujer como simplemente un objeto sexual, afectados por la pornografía y toda esta influencia de la que ya hemos hablado. Pero cuando un hombre decide adulterar en contra de su mujer, es a causa de un corazón endurecido. Pero cuando una mujer decide no someterse a su marido, cuando una mujer también se niega a su esposo, cuando una mujer no está cumpliendo con la parte que también la palabra de Dios establece que le corresponde, y vamos a ver más adelante en Efesios 5, también es a causa de un corazón endurecido. Cuando los pleitos surgen, hasta por no haber lavado los platos, o por haber dejado una toalla tirada, o porque no me dan mi espacio en mi casa, o lo que tú quieras. Cuando no hay un perdón entre uno y otro, cuando no nos estamos viendo como aquellos que, como dos pecadores que necesitan perdonarse, puesto que han sido perdonados por Jesucristo, en ese momento nosotros estamos también actuando bajo la influencia de un corazón endurecido, pecaminoso. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Nunca fue el diseño de Dios, desafortunadamente, en el mundo caído en el que vivimos, por el pecado que afectó sus corazones endureciéndolos, es que Dios ha tenido que abrir una puerta para que ustedes puedan encontrar una válvula de alivio en medio de una situación tan difícil como la que dice aquí: un hombre aborrezca a su mujer. ¿Cómo es posible que aquellos que se juraron un amor eterno terminen odiándose, repudiándose el uno al otro? La respuesta es por la dureza de nuestros corazones. Es por la dureza de nuestros corazones. Parece que Jesús está siendo un poco duro aquí con sus palabras. Pero Él no está simplemente buscando condenar a quienes lo escuchan, mis hermanos. Lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos. Lo que yo creo que es realmente importante aquí es el hecho de que Jesús está destacando cuán serio es el matrimonio. Jóvenes, hay muchos jóvenes aquí que van a escoger pareja muy pronto. Tienes que entender que delante del Señor el matrimonio es sagrado y lo debes ver como un regalo precioso de parte del Señor. ¿Puedes creer en algo más hermoso en la que dos personas unen sus vidas para formar una sola vida y de ahí formar una familia y todo lo hermoso, glorioso y hasta poderoso que sucede? Como el hecho de que una pareja pueda engendrar a un bebé, eso es poderoso, es glorioso. Pero el Señor lo diseñó de esta manera, pero nuestro duro corazón puede afectar desde ahora la manera en que nosotros estamos viendo el matrimonio. La sociedad se está fragmentando, se está destruyendo a causa de que hemos perdido de vista el corazón de Dios para el matrimonio. El Señor Jesús quiere que nosotros consideremos la vida matrimonial y el valor que Dios le da. Eso es lo más importante. Ahora que estamos en Cristo, lo que más debe importar en nuestras vidas es la gloria de Dios. Cómo Dios va a ser glorificado en mi matrimonio. Cómo Dios va a ser glorificado en la manera en que yo soy un esposo para mi esposa. Cómo Dios va a ser glorificado en la manera en que yo soy una esposa para mi esposo, un padre para mis hijos, un hijo para mis padres. El tiempo de Jesús era diferente a lo que vivimos el día de hoy. En aquel tiempo las mujeres no tenían los mismos derechos que tienen el día de hoy.
Por eso se oye ruda esta parte. No es que el Señor nunca estuvo, muchos acusan a la Biblia de misógina y de machista, pero el Señor jamás estuvo de acuerdo con ello. Es verdad, los hombres veían a la mujer como un objeto. ¿Sabes que ya no me convino? Ya no me satisfizo, ya no me está gustando, ronca o ya engordó o lo que tú quieras. Ya no me está conviniendo esto. Ya sacó el cobre. ¿Sabes qué? Mejor le doy carta de divorcio y me busco otra. Jesús le está diciendo, por la dureza del corazón de ustedes, el Señor abrió una puerta, concedió una válvula de alivio para proteger a esas mujeres de lo que estos hombres querían hacer de ellas, tratarlas como un objeto. El objetivo era proteger la integridad de la mujer y que no fuera simplemente utilizada. Por eso es que le dice Jesús, Moisés les dio a ustedes la autorización de que den carta de divorcio, para que ya no le hagan más daño a esa mujer. Pero eso no quiere decir que ese haya sido el plan de Dios para el matrimonio. Jesús está diciendo que con ello, al permitir esto, ellos estaban perdiendo por completo el corazón de Dios para el matrimonio. Ellos estaban perdiendo el propósito que Dios quiso que el matrimonio tuviera. Que a causa de su pecado, de la dureza de su corazón, Dios estaba concediendo estas provisiones por medio de Moisés en la ley, pero Dios no es glorificado en el divorcio. Hay 3 concesiones que nosotros encontramos en la palabra de Dios que abren la puerta para el matrimonio. Ojo, yo quiero, bueno, lo voy a mencionar y después quiero decir otra cosa. La primera causa por la cual la Biblia abre la puerta para el matrimonio es adulterio impenitente. Adulterio impenitente, cuando el hombre o la mujer han sido infieles sexualmente y han incurrido en una relación adúltera extramarital y no hay arrepentimiento por parte de él o de ella, la Biblia abre la opción para que esa persona pueda divorciarse. Pero eso no quiere decir que esa sea la voluntad de Dios para el matrimonio. No sé si me explico. El Señor no te va a mandar al infierno si tú te divorciaste por una situación como ella. Pero es que esa no es la pregunta adecuada. ¿Voy a ir al infierno o no si me divorcio? Y la pregunta adecuada es, ¿está siendo Dios glorificado con mi decisión? ¿O estoy siguiendo a mi duro corazón? Una segunda puerta, razón por la que la Biblia abre una puerta es el abandono de un esposo o de una esposa que no son creyentes y que le impide al hombre o a la mujer ejercer la fe en Jesucristo. Esto lo puede ver en 1 Corintios capítulo 7 también. Y ahí el apóstol Pablo les dice a los corintios, lo vamos a ver en 10 al 16, 1 Corintios 7, versículos 10 al versículo 16. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, es decir, por estas razones que ya vimos antes. La tercera es si el marido muere. Entonces, si el marido murió, esta mujer se puede volver a casar. Si hubo adulterio impenitente, esta mujer puede dejar al marido, o este hombre puede dejar a la mujer. Pero vean el consejo de Pablo, 1 Corintios 7, 10 al 16. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pablo tiene en mente las palabras de Jesús. Pero si lo deja, es decir, si ya tomó esta decisión, si ya aplicaron esta parte de la dureza del corazón, ya se están destruyendo el uno al otro, si no hay otra salida, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, otra vez, actuando igual que Moisés. Aquí hay una concesión. Esto nunca es la voluntad de Dios, pero bueno, desafortunadamente somos seres tan perversos y nos podemos autodestruir a nosotros mismos. ¿Cómo no vamos a destruir a los que están a nuestro alrededor? Si ya de plano es la única salida, dice Pablo, digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él,
no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y consiente en vivir con ella, no abandone a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Esto no quiere decir que porque una persona en la familia sea creyente, los demás son salvos. No, quiere decir que la bendición del Señor y la santificación del Señor puede llegar por medio de esa persona creyente. 15. Sin embargo, el que no es creyente, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Otra vez, el Evangelio y la gloria de Dios es el parámetro. El Evangelio y la gloria de Dios es el parámetro. Sí, a causa de la dureza del corazón de los hombres, Dios estaba concediendo estas provisiones por medio de Moisés en la ley, y ahora Pablo diciendo esto, pero nunca fue el plan ni el propósito de Dios que el divorcio se llevara a cabo. No es para eso que Dios nos dio el precioso regalo de entregarnos uno al otro y conformar una sola carne. Y el hecho de que Jesús también habla sobre lo valioso que son los niños en la segunda parte que vimos el día de hoy, nos dice mucho. Nosotros debemos pensar seriamente, mis hermanos. Jesús reprendió a sus discípulos cuando ellos estaban tratando de impedir que los niños vinieran a Jesús. Hoy te les voy a explicar por qué. Pero ¿qué hace Jesús? Se indignó y les dijo, no les prohíban venir a mí. Al contrario, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Nosotros, hermanos, debemos pensar en qué maneras podemos estar siendo nosotros mismos como padres un impedimento para que nuestros hijos vengan al Señor. Cómo un divorcio informa acerca de la relación que Dios tiene con su iglesia a nuestros hijos. ¿Qué mensaje transmitimos a nuestros hijos? Un divorcio puede ser un estorbo para que ellos se acerquen al Señor por el trauma que esto les provoca. Según Nicolás Wolfinger, profesor de estudios familiares y de consumo en la Universidad de Utah, él afirma que el riesgo de divorcio es 50% mayor cuando uno de los esposos proviene de un hogar separado, y este se incrementa 3 veces más cuando ambos provienen de este tipo de familias. Pero no solamente les impedimos venir al Señor por medio del divorcio, porque esto comienza mucho antes, cuando no les brindamos una crianza cristiana y dejamos a nuestros hijos a la deriva, y la iglesia solamente funciona como un lugar donde los entretienen un ratito, pero nosotros no estamos guiándolos en el Señor, estamos siendo un estorbo para que ellos vengan a Jesús. Cuando nosotros mismos no somos un modelo de fe en Cristo y de una vida centrada en el Evangelio, cuando nuestras decisiones en toda nuestra vida, pero nuestras decisiones dentro del matrimonio no están gobernadas por el Evangelio y no estamos modelando a nuestros hijos que lo más importante en nuestras vidas es la gloria de Dios antes que nuestro propio beneficio, les estamos impidiendo que ellos vengan a Jesús. Hermanos, hermanas, no es responsabilidad de la iglesia educar a tus hijos en la fe cristiana, es tu responsabilidad. El Señor te va a pedir cuentas por ello. Porque Jesús ama a tus hijos más de lo que tú los puedes amar. A Él le importan más de lo que a ti te importan. Y Él te dice hoy, no impidas con ninguna de tus acciones y con ninguna de tus decisiones que uno de tus hijos se acerque a mí. Previo a esto, en el pasaje anterior, Él dijo, el que haga caer a uno de estos, más le valiera atarse una piedra de molino en el cuello y arrojarse al mar. Jesús vino a cambiar
nuestro concepto de todo lo que nosotros entendemos, mis hermanos. El mundo ha endurecido nuestros corazones para que tengamos un concepto erróneo del matrimonio y de los hijos. Pero Jesús vino a vindicar y a cambiar por completo la manera en que vemos cada una de estas relaciones sagradas delante del Señor. Fíjate qué contrastante que los líderes grandes, los líderes influyentes de la sociedad judía estaban ahí alrededor de Jesús para tentarlo, para acusarlo, para matarlo. Pero los niños, aquellos que en aquella sociedad eran vistos como los últimos, porque tú y yo tenemos hoy un concepto de los niños muy elevado. Y también vivimos en una cultura en la que el riesgo es ahora elevar a los hijos a un nivel de dioses en nuestras vidas, lo cual no es para nada saludable. Pero en aquel tiempo de Jesús, los niños eran vistos como ciudadanos de última categoría. Un niño era visto más bien como alguien que traga pero no trabaja, no coopera. Un niño era visto como alguien que no tenía el derecho de expresar una opinión. Eran ciudadanos de última categoría, pero Jesús está diciendo aquí, no, ellos son importantes. Dios ama a los niños. Ellos son amados por Jesús. Y Jesús dice, de hecho, la perspectiva de ellos es la correcta, no la de ustedes, adultos con corazones endurecidos. Ellos importan. Jesús cambió en aquel día por completo la manera en que se perciben a los hijos, y por eso nosotros el día de hoy tenemos una imagen más elevada de los hijos y un sentido de responsabilidad mayor para con ellos. Pero lo que Jesús está haciendo aquí es darnos una imagen. Jesús está diciendo, la manera de entrar en el reino de Dios no es por medio de corazones endurecidos, sino de corazones que son como los de un niño. Esa es la idea en el reino de Dios, que Él vino a traer las personas, las relaciones son valoradas desde una perspectiva completamente diferente. La mayoría de la gente ve a las demás personas con la perspectiva y con la intención de establecer parámetros para determinar si esta persona me conviene, si puedo obtener algo de esta persona. ¿Qué puede esta persona hacer por mí? ¿Qué beneficio voy a obtener al relacionarme con esta persona? Si me caso con esta persona, ¿cuál es el beneficio que obtengo? ¿Nos vamos a ver bien como pareja? ¿Tiene dinero? ¿Es una persona popular? ¿Tiene los mismos gustos que yo? ¿No va a implicar que yo sacrifique nada de lo que a mí me gusta en mi vida? ¿Te das cuenta que con estas ideas equivocadas venimos muchas veces al matrimonio, y por eso dos seres egoístas están completamente luchando el uno contra el otro todo el tiempo? Porque entablamos relaciones basadas en ¿qué puedo yo obtener de esto? ¿Hará esta persona que yo me sienta bien? ¿Me va a hacer feliz él o ella a mí? Incluso tener hijos. Al considerar si vamos o no a tener hijos, se tiende a pensar, ¿esto será bueno para mí? Dígame usted, ¿será bueno que aquel plan perfecto que Dios estableció de que una pareja al consumar su matrimonio y volverse una sola carne puedan producir vida, será bueno? Pero la pregunta que muchos se hacen hoy es, ¿esto va a ser muy difícil para mí? ¿Va a ser un estorbo que me va a sacar de mi comodidad? Y más aún, lo que Jesús estaba diciendo es que en el reino que Él vino a traer, las personas y las relaciones, el matrimonio, la familia, los niños, se ven desde una perspectiva completamente diferente, con otros ojos. Es el valor que Dios le da al matrimonio lo que verdaderamente hace valioso al matrimonio. Es el valor que Dios le da a nuestros hijos
lo que verdaderamente hace valiosos a nuestros hijos. No si te conviene, no si te hace ver bien en Instagram la foto bonita de la familia, aunque sea una al año en Navidad, mientras el resto del año vivimos en la terquedad de corazones endurecidos que se dañan los unos a los otros. Es muy interesante que este pasaje se encuentra en medio de las 3 ocasiones en que Jesús predice su muerte. Si ustedes recuerdan, los discípulos están lidiando con cómo es que tú eres el Mesías y ahora nos estás diciendo que vienes a morir. Sumamente interesante que esto aparece precisamente en medio de estos 3 anuncios de Jesús acerca de la muerte que Él debía sufrir al morir por nuestros pecados. Porque mis hermanos, el sacrificio de Jesús nos enseña cuánto aborrece Dios el divorcio. Es tan malo que el Hijo de Dios tuvo que venir a dar su vida, entregarse y morir en esa cruz por nuestros fracasos. Pero la buena noticia es que hay perdón y restauración por medio de ese mismo sacrificio. Cuando Jesús está hablando del matrimonio y del regalo que significa, nosotros no podemos dejar de voltear a ver Efesios 5, donde el apóstol Pablo habla de lo que es el amor entre un esposo y una esposa. Vaya a Efesios capítulo 5, 22 al 33. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Voy a hacer una pausa. Les pregunto, mis hermanos, la iglesia, tú eres la iglesia. Si tú estás en Cristo, tú eres la iglesia. ¿La iglesia de Jesucristo se caracteriza por su fidelidad o por su infidelidad? ¿Y qué es lo que mereceríamos por nuestra infidelidad? Pero Cristo se entregó a sí mismo para santificarnos y purificarnos por el lavamiento de su palabra. Hay perdón y reconciliación para con el Padre, de quien estábamos divorciados, por medio del sacrificio de Cristo Jesús. 28. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, pero nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Lo que vemos en este pasaje es la definición del matrimonio cristiano como un hermoso baile de amor y de respeto. Por medio de lo que hemos leído aquí, tenemos una hermosa imagen del amor de Jesús para su pueblo, para su iglesia, para aquellos por quienes Él vino a dar su vida, a quienes Él llama a seguirlo. Una imagen del amor verdadero, que es un amor sacrificial, que no hace la pregunta, ¿esto me va a convenir a mí?, sino cómo esto va a bendecir a la otra persona. El sacrificio de Jesús, por lo tanto, mis hermanos, nos enseña
cuánto aborrece Dios el divorcio. Y esa es la imagen del amor matrimonial que nosotros debemos tener y que somos llamados a reflejar en el mundo. Algunos de ustedes puede ser que vengan ya de una relación fallida y de un matrimonio y de un divorcio. Y si te has vuelto a casar, déjame decirte, hay perdón para ti porque Cristo murió para pagar por esos pecados. La pregunta es, ¿qué vas a hacer de aquí en adelante? Porque es posible que algunos de ustedes no vean esa imagen de Efesios 5 en sus matrimonios, ni siquiera en matrimonios que están a su alrededor. Incluso suena como algo imposible, hermoso pero utópico, algo a lo que no podemos acceder. Pero la verdad que tú debes entender es, ese es el propósito, ese es el corazón de Dios para el matrimonio. Y nos lo ha dado no como un instrumento de tortura, como solemos hacer bromas aquí en México, ya se casó, ya se amoló, sino como un hermoso regalo. Dice Pablo, el matrimonio es una oportunidad de reflejar al mundo el amor que Dios tuvo para los pecadores. Y cuando un matrimonio se parece a esta imagen que Dios nos está llamando a seguir, ahí sí, el matrimonio se convierte en esta hermosa danza de dar respeto, de dar amor, de recibir perdón, de otorgar perdón, de sacrificarse el uno por el otro en lugar de esperar que el otro se sacrifique por el uno. Es un hermoso regalo de amor, mis hermanos. Pero para acceder a ello, tenemos que romper nuestros duros corazones. A ninguno nos cuesta entender estas verdades, pero a todos nos cuesta aplicarlas, porque nuestros corazones están endurecidos. Corazones endurecidos no es que no entiendan que esto es verdad, es que no quieren responder. Pero Jesús nos ilustra con los niños cuál es la manera de acceder. Al ver esta hermosa imagen del matrimonio en Efesios 5 de Jesús dando su vida por su iglesia, nos anima a confiar en que si nosotros obedecemos al Señor, si nosotros renunciamos a nuestro duro corazón y como un niño nos disponemos a obedecer, a caminar conforme a lo que Él estableció para el matrimonio, nosotros podemos confiar en que recibiremos, mis hermanos, como recompensa el poder ver florecer nuestros matrimonios conforme a lo que Él los diseñó para hacer. Viendo el matrimonio como sagrado porque Dios lo ve así, porque Él lo creó así. Doblegando con la humildad y con la inocencia de un niño nuestros corazones para dejar de repudiarnos el uno al otro a causa de nuestras falsas expectativas que han endurecido nuestro corazón. Póngase de pie, por favor. Al considerar el gran amor sacrificial con el que Él nos amó primero, al considerar este amor con el cual Él renunció a su gloria para venir a morir por su esposa infiel. Y no fue infiel porque lo engañó una vez, sino que aún después de haber dado su vida, la iglesia se ha caracterizado tristemente por la infidelidad, pero Él sigue permaneciendo fiel a sus promesas, fiel a sus pactos. Y ese es el paradigma que tú y yo tenemos. Ya no basamos nuestros matrimonios en la conveniencia, sino en el paradigma que fue establecido por el Señor.
Mi fidelidad ya no es, ya no está condicionada a que la otra persona me entregue fidelidad. Mi fidelidad está condicionada a la fidelidad que el Señor ha mantenido para conmigo. Lo que tenemos que hacer es considerar cómo el sacrificio de Jesús nos enseña cuánto aborrece Dios el divorcio, que Él dio su vida para reconciliarnos con Él. La pregunta es entonces, ¿puedes confiar en Dios? ¿Ves su amor demostrado a través de Jesús que se sacrificó por ti como el modelo de amor verdadero? ¿Podemos confiar en Él con esa confianza inocente de un niño que sin titubear acude a sus padres? Los hijos, lo hemos experimentado todos, generalmente están dispuestos a cualquier cosa. Los niños son rápidos para responder, son rápidos para confiar, son rápidos para actuar en respuesta a lo que se les demanda. Y Jesús nos afirma que ellos son un ejemplo para nosotros de cómo se entra en el reino de los cielos. Porque ellos manifiestan ellos reciben dependientemente. Ellos no están peleando por ser los primeros en nuestras casas. Ellos simplemente acuden con nosotros y dicen: papá, necesito esto, papá, quiero esto. Y si nosotros decimos: hijo, debes hacer esto y debes hacer esto, ellos estarán dispuestos por su corazón, que no ha sido tan endurecido todavía, a responder a ello. Ellos saben que no contribuyen nada para recibir el plato que ponemos enfrente de ellos cada día, la educación, la ropa que les damos. Ellos simplemente reciben confiadamente. ¿Cómo vas a recibir tú esta palabra y esta instrucción de parte de tu Señor? ¿Podemos nosotros confiar en el amor de Dios de esta manera? Así es como queremos que se vea la imagen de nuestro caminar, de nuestro rendirnos al Señor, de nuestro confiar a Él, de nuestro someternos, del buscar primeramente la gloria de Dios para nuestros matrimonios y para nuestros hijos. Dios nos dé un corazón de niños. Dios quite cada día más la dureza de nuestros corazones, para que nos ayude a recordar ese sacrificio que nos muestra cuánto aborrece Dios el divorcio. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre eterno.